La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Buenas tardes, secretario, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto estar con usted. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Secretario, me gustaría conocer para empezar cuál es su experiencia en el ámbito de la seguridad. Bueno, tengo la suficiente capacidad y conocimientos como para enfrentar el puesto, Gisela, tenga la certeza. Pero en su experiencia es como en derecho, ¿no es cierto? Usted es abogado, también político. Así es. Sí, un tema difícil, sobre todo. He estado trabajando durante estos últimos 4 meses en la definición de la estrategia de seguridad, la definición de la estructura y de las capacidades operativas que deben tener las Fuerzas Armadas y Policía para enfrentar el problema de inseguridad. ¿Y cuáles serían las competencias específicas de esta nueva secretaría en donde le ha otorgado el cargo a usted el presidente? Bueno, las competencias, como dice en el decreto y establece la ley, es la de la coordinación de todas las estructuras, de los órganos, de las entidades del sector público que están ligadas a la defensa y seguridad. Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía y otras agencias que tienen que ver, y otras agencias estatales que tienen que ver con la defensa y la seguridad. Es necesario tener una respuesta orgánica, organizada, estructurada, que garantice eficiencia con optimización de recursos para enfrentar estructuralmente los problemas de delincuencia e inseguridad que atentan contra los ciudadanos y contra el Estado. ¿Y no es acaso la competencia del presidente de la República justamente coordinar la política pública de seguridad y garantizar también su ejecución? No, el presidente tiene las funciones de la definición de la línea estratégica, ¿no? La competencia de coordinación es competencia que corresponde a los ministerios o a las secretarías de Estado. No hay una duplicación de funciones. Ya. ¿Y cree usted que la crisis de seguridad se va a resolver con más aparataje estatal y burocracia cuando hasta ahora vemos que los niveles no han disminuido? Bueno, usted lo plantea de esa forma y me parece que es diría yo, con respeto a la peor forma de ver el problema, ¿no? Porque no es que la solución viene por el aumento de la burocracia. La solución a los problemas de un problema estructural tan grave como la inseguridad viene de la respuesta estatal que permita ser más eficiente en el ataque y la defensa contra la inseguridad y contra quienes generan inseguridad. La definición de una secretaría que coordine el trabajo está orientada en la línea precisamente de lograr esa eficacia. No es simplemente decir, bueno, vamos a aumentar burocracia, ¿no? Y lo segundo, tampoco creo que conviene generar una asociación respecto a esta creación de la Secretaría de Seguridad y una respuesta inmediata, ¿no? Como la que usted dice, ¿no? Que se han disminuido los niveles de criminalidad, dicho de paso, ¿no? Pero unas son las respuestas coyunturales, ¿no? Como son aquellas que se han tenido que dar en ausencia de una estructura de coordinación para que haya un sistema de seguridad pública en el Estado y que ese sistema opere para enfrentar de forma estructurada las amenazas, y las respuestas coyunturales. Entonces, creo que hay que distinguir los dos escenarios, ¿no? La respuesta coyuntural es y debe tener efectos inmediatos, pero de fondo, estructuralmente, la respuesta a los problemas de inseguridad deben hacerse por este mecanismo que se ha definido por parte del presidente de la República. Yo tengo unos datos sobre el incremento de la violencia. Dice que el número de muertes violentas se ha duplicado desde el año pasado. Si en el 2021 se produjeron 1.040 asesinatos, esta cifra a junio de 2022 llegó a 2.106 casos. Según informes de la policía, esto pues tendría relación con el tema del narcotráfico, la disputa de territorios y las bandas organizadas. Bueno, lo que usted está mencionando es precisamente lo que se pretende enfrentar de una manera más estructural, ¿no? Esto de un nivel de penetración del narcotráfico, ¿no? De un repliegue del Estado en su combate contra el narcotráfico, pues algo que sucedió en los últimos 15 años. En los primeros 10 años, por una connivencia
con aquellos que generan violencia y en los siguientes, los 4 años restantes, porque hubo una total indiferencia. Estos incrementos del nivel de criminalidad, que tampoco llegan a ser los niveles de criminalidad o de muertes violentas que se tienen en países como Colombia, México u otros de la región, ¿no? Todavía estamos en una situación de niveles manejables, precisamente por ese pico que hemos tenido a partir de la inauguración del gobierno del presidente Lasso, ¿no? Es que debemos dar una respuesta que no sea solamente una respuesta un paliativo, ¿no? Un parche, que sea precisamente una respuesta orgánica del Estado, de todas las fuerzas de seguridad, de todas aquellas instancias estatales que tienen que ver con la seguridad y la defensa, dando una respuesta que garantice que en el Ecuador exista un enfrentamiento sostenido institucional que dé efectos de mediano y largo plazo en favor de aquellos que ahora estamos siendo víctimas de la inseguridad. ¿Y tiene esta secretaría el mismo nivel que un ministerio o tiene una jerarquía superior? En realidad esto tiene una modalidad que está prevista en la Ley de Seguridad del Estado, que es la de un ministerio coordinador de seguridad, ¿no? Esta es las atribuciones establecidas en el artículo 10 de la ley, definen el concepto, lo que corresponde hacer a la secretaría que acaba de ser creada. ¿Y usted está de acuerdo, secretario, con que las actividades del narcotráfico, las actividades delictivas han sobrepasado la capacidad de acción de la Policía Nacional? Bueno, lo que usted acaba de mencionar en su momento, ¿no? Los niveles de violencia, de criminalidad, de muertes, dan cuenta de que tenemos que reforzar la capacidad del Estado, ¿no? No solamente en cuanto a las capacidades operativas de Fuerza Armada y Policía. Tenemos que reforzar la capacidad del Estado en una gestión que es fundamental, que es el de la inteligencia. Y la inteligencia entendida como la búsqueda de información. Esa información que se convierte en información estratégica que le da al Estado la capacidad de anticiparse a los hechos, de prevenir o de reaccionar oportunamente. Y además en proporción a la amenaza. Esto que es fundamental, que todo Estado debe tener una estructura de inteligencia, ¿no? Que en el pasado se entendió como una oficina de espionaje político, debe ser fortalecida. Y debe ser fortalecida con herramientas, con recursos tecnológicos que le den a Fuerzas Armadas, a Policía y al Estado, que representa estas instituciones del Estado, la suficiente información para poder reaccionar. Y lo segundo es tener capacidades operativas. Y también en eso hay que decirlo porque la evidencia objetiva así lo demuestra, ¿no? Que durante los últimos 15 años se dejó a Fuerzas Armadas, a pesar de la cantidad de recursos que hubo, les dejó desprovistos de capacidades operativas para poder enfrentar de la manera que se tienen que enfrentar las amenazas contra la seguridad. Durante los gobiernos de Correa lo que hizo fue comprar con sobreprecio, en medio de un ambiente de corrupción, equipo militar inservible. ¿No? Yo quiero hacer notar un detalle, fíjese usted que la última vez, ¿no? que personal policial y militares recibieron dotación de uniformes fue el año 2014. De esa época hasta acá no han tenido por lo menos uniformes. Y entonces en el resto de recursos para tácticos, ¿no? Para poder enfrentar los niveles de inseguridad en todas las facetas, delincuenciales o de otro estilo, que tiene que ver con también la defensa de fronteras, han quedado pues desprovistos, han quedado sin suficientes recursos para poder enfrentar. Entonces, si usted me dice, se ha sobrepasado, yo no puedo decirle cuánto se ha sobrepasado, ¿no? Porque no tenemos tampoco una idea muy precisa de cuáles son las capacidades militares de armamento de los delincuentes, ¿no? Vemos que están bien apertrechados, ¿no? Eso es evidente, porque lo que se ha notado cuando se han producido esas crisis en las cárceles. Pero lo que sí es verdad es que necesitamos fortalecer la capacidad de inteligencia y las capacidades operativas de Fuerzas Armadas y de Policía.
¿Y en qué queda la dirección de inteligencia entonces? ¿Dónde está Fausto Cobo, por ejemplo? ¿Dónde queda? Bueno, es el centro de inteligencia estratégico, ¿no? Obviamente es parte del sistema y se incorpora pues como un recurso que tiene que ser fortalecido, ¿no? Tiene que ser fortalecido. El centro de inteligencia estratégica tiene varios sistemas que fueron comprados con sobreprecio, que han sido cuyas compras han sido judicializadas, porque se compró equipo, ¿no? que no es operativo, ¿no? Que es tecnología antigua, y muchos de otros equipos se desaparecieron. Todo eso está en procesos de investigación, ¿no? Usted ha mencionado que, un poco según entiendo, lo que hemos venido haciendo frente a esta ola delictiva es reaccionar a la dureza que nos ha significado este embate del narcotráfico, de la delincuencia. Sin embargo, ahora la idea entonces es hacer una estructura, ¿no? Una estrategia que implique una estructura de Estado con todas las secciones diferentes que tengan que ver con seguridad. ¿Cuál va a ser la principal estrategia? Bueno, le acabo de mencionar en este momento, ¿no? ¿Qué es lo fundamental? Que el Estado ecuatoriano tenga una estructura de inteligencia, que las Fuerzas Armadas y Policía y el Centro de Inteligencia Estratégica, que es en donde se concentra la información de inteligencia, tenga una información que ayude a la identificación de las amenazas, que ayude a tener por anticipado, para prevención. Parece que estamos perdiendo la señal. Redes. Ahí la recuperamos. Le escucho. ¿Está ahí? Sí, ahí estamos bien. Le decía que es fundamental tener esta base, ¿no? De inteligencia, de información, para que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y otras oficinas que tienen que ver con la seguridad y defensa, puedan reaccionar o prevenir. Entonces, eso es un concepto fundamental en cuanto a una decisión estratégica, ¿no? Previamente a esto, algo que es fundamental, ¿no? El hecho de que el Estado ecuatoriano calificó al narcotráfico como una amenaza a su estabilidad. El momento que usted define esto, está dejando de considerar al narcotráfico simplemente como un tema delincuencial. En lo delincuencial compete a la policía. En el momento en que se define esto estratégicamente como un objetivo de defensa al narcotráfico, se incorpora a la lucha contra el narcotráfico las Fuerzas Armadas. Y ahí es donde se encuentra junto con la policía en un esfuerzo combinado, concertado, coordinado para enfrentar esta amenaza que se ha definido como un atentado a la estabilidad del Estado. Y bajo ese mismo concepto es posible... algunas de las líneas del enfoque estratégico, ¿no? Y bajo ese concepto entonces es posible que esta Secretaría también trabaje en los temas de ayuda internacional, por ejemplo, algunos que mencionó el presidente, como el tema de un plan Ecuador, con Estados Unidos, o también el tema de mayores relaciones con Colombia para aprovechar su experiencia frente al narcotráfico y su ayuda en territorio ecuatoriano. Exactamente como usted lo acaba de describir. Esta Secretaría, ya hemos venido trabajando junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior en este plan que el presidente lo calificó del Plan Ecuador, pero en realidad es una propuesta a los países, Estados Unidos, Unión Europea, en donde compartimos el esfuerzo de combatir el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? En alguna parte nos involucra, ¿no? Nosotros como país de tránsito y de distribución y los países de primer mundo como consumidores, ¿no? en esa complejidad de esa red delincuencial nos vemos involucrados y tenemos que dar una respuesta que sea conjunta. Y la idea es pues plantear a esos países, a esas comunidades del mundo internacional, ¿no? La necesidad de que también compartan, coadyuven, ¿no? Al esfuerzo que el Ecuador hace para combatir el crimen organizado, ¿no? Y eso de alguna manera pues va a tener implicaciones positivas en estos países. Hemos trabajado también en eso. Ya tenemos un primer borrador de documento. Igual estamos trabajando en lo que son
esto que le acabo de mencionar, ¿no? El plan de seguridad integral del Ecuador, de manera que esto no sea que sirva exclusivamente a este gobierno, sino que se constituya en una institución que sirva al Estado ecuatoriano, cual sea el gobierno el gobierno de turno. Secretario, le agradezco mucho y como dijo el presidente en su cuenta de Twitter, pues no será una tarea fácil, pero le deseo la mejor de las suertes porque el que le vaya bien en esta secretaría es beneficioso para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, Cela, y espero hacer el mejor esfuerzo en beneficio de un buen resultado. Muchas gracias por sus palabras. Una buena tarde. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado.